Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos que hoy escuchan este video. Quiero compartirles nuevamente una maravillosa palabra de parte de Dios. Y quiero que vayamos en esta mañana al Evangelio de Marcos, capítulo 9, del versículo 14 al 24. Dice así: Cuando llegó Jesús a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que peleaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a Jesús y le saludaron. Y Jesús les preguntó: ¿por qué discutís con ellos? Y ellos respondieron: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, para que lo sanes, el cual, donde quiera que le toma, le sacuda y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráigamelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde muy niño. Muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Padre celestial, te doy gracias por esta palabra, Señor. Y te pido, Señor maravilloso Dios, que hable al corazón del oyente, Dios. Que hable al corazón de cada persona que está viendo o oyendo esta palabra, mi Padre Celestial. Te lo ruego, mi Cristo maravilloso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La actitud que mueve el corazón de Dios. Vemos en esta historia tres aspectos que son de importancia para resaltar en esta mañana. El primer aspecto es la incredulidad. La multitud estaba allí, pero no buscaban a Jesús porque querían aprender algo de Jesús, sino porque sencillamente querían recibir algo de Jesús. Vemos en este aspecto que se nos presentan tres maneras de demostrar la incredulidad. Primero, lo buscaban para discutir. Dice que las personas estaban allí discutiendo con los discípulos. Para eso buscaban a Jesús, para discutir. En otras porciones de la Biblia, del mismo Evangelio de Marcos, dice que los fariseos buscaban la oportunidad para discutir con Jesús. O que a veces lo buscaban era para señalarlo y para acusarlo. Que a veces lo buscaban era para controvertir las enseñanzas de Jesús. Esa es una actitud de incredulidad. Pero la segunda manera de demostrar mi incredulidad es porque en el versículo dice que la multitud, cuando vio a Jesús,
corrieron hacia él, pero no corrieron buscando de él una palabra de bendición, sino que solamente corrieron para saludarlo. Haga de cuenta como si llegase una persona muy importante a mi barrio y todo el mundo corre para tomarse la foto, para decir estuve con tal persona, pero realmente no desean nada de esa persona, sino solamente tener la foto. Y lo tercero que demostraba la incredulidad era la manera como estaban pidiendo las cosas. El papá de este muchacho simplemente dice a Jesús: traje a ti mi hijo para que lo sane. Es decir, es tu obligación sanar a mi familia. Es tu obligación sanar a mi hijo. Y luego el hombre también continúa diciéndole: yo le dije a tus discípulos que lo sanaran y ellos no lo hicieron. Es decir, le ordené a tus discípulos que sanaran a mis hijos y no lo hicieron. Es una actitud arrogante, es una actitud de exigir como si fuera la obligación de Jesús atender a todos sus caprichos. Esta actitud arrogante, esta actitud de incredulidad de la multitud, es una actitud que muchas veces asumimos también nosotros. Muchas veces vamos a la iglesia solamente para criticar lo que el pastor está predicando, criticar cómo fueron vestidos, criticar cómo se hicieron las cosas. Pero muchas veces no vamos a la iglesia a buscar de Dios con el debido propósito que es llegar a la presencia de Dios. Eso es una actitud de incredulidad. Pero lo segundo que vemos allí en la historia es el dolor en el corazón de Jesús. Esta actitud de incredulidad de las personas causa un dolor en el corazón de Jesús, de tal manera que Jesús dice: ¿hasta cuándo me los he de soportar? ¿Hasta cuándo me los tengo que aguantar, generación incrédula? Permítame decirle que esta frase, que parece dura, no es una frase de desprecio de Jesús. No es una frase de humillación de Jesús hacia las personas. No, es sencillamente una frase del dolor del corazón de Jesús. Sale de lo más profundo de su corazón, diciéndole a las personas hasta cuándo van a cambiar su actitud. Jesús le está diciendo a la multitud que le rodea: ¿hasta cuándo van a pensar que Jesús es un Dios bombero? Que Jesús solamente está allí para resolver su problema. En cierta ocasión, la gente sale detrás de Jesús corriendo y diciéndole: Jesús, queremos que sea nuestro rey, queremos que sea nuestro rey. Y usted pudiera decir: oiga, tan bonito la gente aclamando a Jesús. Pero Jesús se voltea a la multitud y les dice: ustedes me quieren hacer rey sencillamente porque en 2 ocasiones les he dado de comer y porque les sano a los enfermos. Búsquenme por la comida que a vida eterna permanece. No me busquen por la comida que perece. Con estas palabras de Jesús, quiere decir que la gente no lo querían hacer rey porque lo amaban, sino sencillamente porque miraban en Jesús quien les podía quitar los problemas de encima. Y esa actitud es la que genera un dolor en el corazón de Jesús. En el libro de Mateo encontramos que Jesús, al entrar a Jerusalén, antes de entrar a Jerusalén, Jesús también llora. Y el dolor de Jesús es por ver la incredulidad de las personas. Cuando tienen necesidad, le buscan.
Cuando no tienen necesidad, no quieren saber nada de Dios. Y entonces Jesús, en la entrada a Jerusalén, exclama un grito de dolor y dice: cuántas veces los quise atraer hacia mí como una gallina junta sus polluelos, pero ustedes no quieren. Ustedes no desean acercarse a Jesús con la decisión correcta, sino que ustedes lo quieren hacer solamente para suplir una necesidad. Y esa actitud del pueblo de Israel le genera al Señor un dolor en su corazón. ¿Sabe que hoy en día muchas veces asumimos esta misma actitud? Duele en su corazón ver la actitud de la humanidad, que en medio de la crisis la gente desea buscar a Dios, pero solamente para que el Señor detenga la crisis. Y cuando el Señor detenga la crisis, ¿qué va a pasar con la humanidad? Volverán a sus vidas común y corriente como si nada hubiese pasado. Y la pregunta es, ¿dónde entonces habrá quedado Jesús? A un lado, muy probablemente, mas en muy pocas personas habrá quedado realmente en su corazón. Una actitud de incredulidad genera dolor en el corazón de Dios. El tercer aspecto importante de esta lectura es que ese dolor genera misericordia. Eso fue la respuesta de Jesús a la humanidad. A la multitud que estaba allí, la respuesta de Jesús fue su misericordia. Jesús le dice al papá: tráigame al muchacho, tráigamelo, porque aunque estoy dolido en mi corazón, no voy a dejar pasar la oportunidad de bendecir tu vida. Aunque esté dolido y tal vez con lágrimas en mis ojos, no voy a dejar de ayudarte, porque la misericordia de Dios está por encima del dolor que Dios siente por la humanidad. La misericordia de Dios no se ha acabado. La misericordia de Dios está ahí para ayudarte, para bendecirte, porque el Señor ama a la humanidad. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué movió la misericordia de Jesús? Lo movió que este varón, el papá de este muchacho, cambió su actitud frente a Jesús. Una actitud adecuada. Este varón, cuando entiende que está frente a Jesús, entonces tal vez agacha su mirada y le dice una frase muy bonita: Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ya no lo hace en una actitud de arrogancia. Ya no lo hace en una actitud de exigencia. Ya no lo hace en una actitud de que es obligación tuya ayudarme. No, ya lo hace en una actitud de humildad. Y le dice: Señor, ten misericordia y ayúdanos. Cuando hablamos de la historia del endemoniado gadareno, dice que él, cuando escuchó que Jesús pasaba, fue corriendo a Jesús y se postró de rodillas y le dijo: ten misericordia de mí. Jairo, siendo un hombre extremadamente rico e importante del pueblo, pero tenía a su hija de 12 años enferma, no le importó postrarse de rodillas ante Jesús, sino que le dijo: Jesús, ven conmigo a mi casa, porque tú me puedes ayudar. Esa actitud diferente, esa actitud correcta, mueve el corazón de Dios. Y entonces Jesús, cuando ve la actitud diferente de este varón, le dice a este varón: si crees, para el que cree,
todo le es posible. Cuando Jesús llega a la casa de Lázaro y su hermana Marta y María lo reciben y le dice: Jesús, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, mirando el corazón y la humildad de estas mujeres, Jesús le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Una actitud diferente, una actitud correcta, una actitud de humildad mueve el corazón de Dios. Una actitud de sencillez, una actitud de verdadero compromiso delante de Dios trae la misericordia de Dios sobre tu vida. Permítame terminar en esta mañana diciendo dos cosas. Primera, una actitud correcta frente a Dios genera una respuesta correcta. Allí en el libro de Mateo 23:12 dice: porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Es decir, mi amado hermano, mi amado amigo, Jesús nunca te ha dejado de amar. La misericordia de Dios está ahí y la Biblia dice: nuevas son tus misericordias cada mañana. Es decir, la misericordia de Dios está ahí a la mesa, en tu mano, pero solamente vendrá sobre ti cuando tengas una actitud correcta frente a Jesús para buscarlo. Cuando no lo busques solamente por necesidad, cuando no lo busques solamente por un beneficio, sino cuando lo busques porque tú deseas seguirle, servirle y amarle. Y la segunda cosita que quiero terminar es que la respuesta de Jesús frente al dolor siempre será su misericordia. En Juan 11:25 dice: al que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tal vez usted ha pensado que tu matrimonio ya está muerto, que tus hijos están perdidos, que tu hogar está destruido, que tu empresa ha fracasado, que tu economía se ha derrumbado. Hoy el Señor te dice: al que cree, aunque esté muerto, vivirá. Tal vez usted ha sufrido tanto en tu vida que desea morirse, que desea acabar con tu vida. El Señor te dice: si vienes a Cristo con la actitud correcta, en una actitud de humildad, en una actitud de sencillez, el Señor dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Y estoy con los brazos abiertos, dice Jesús, para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.